Buenos días. Bueno, este primer video es muy importante que lo vean completo hasta el final. Vamos a hablar acá al principio de algunas recomendaciones para todas las clases de ciencias que vamos a tener de aquí en adelante. Lo primero es que quiero que sepan que vamos a tener encuentros en todas estas semanitas que vamos a estar desde casa, dos encuentros en los que nos vamos a ver todos al mismo tiempo para resolver dudas y trabajar algunos temas, y el resto de encuentros van a ser entonces con algunos videos que yo les voy a montar explicando algunas cosas y con algunas actividades que ustedes van a realizar. Es muy importante entonces, como les estaba diciendo, que tengamos en cuenta lo siguiente. Lo primero es que ustedes deben ingresar a la plataforma, a la parte de tareas, donde se tendrán las indicaciones para cada una de las clases que tengamos, de acuerdo al horario que cada director de grupo les entregó. Los días y a las horas en que toque ciencias naturales, entonces ustedes deben de ingresar para poder ver cómo vamos a trabajar. Cuando vayamos a hacer encuentros directos a través de Zoom, yo les informaré desde la clase anterior para que todos estén preparados y sepan que nos vamos a conectar todos juntos en ese momento. En segundo lugar, es importante que veamos los videos hasta el final, porque se estarán hablando de las fechas y de las actividades que se irán asignando y cuándo y cómo deberán enviarlas. Por eso es muy importante que no suspendan el video a la mitad y se queden sin conocer el final. Lo tercero es que debemos tomar nota, ustedes pues deben de tomar nota en las explicaciones que se están haciendo de las clases y de los temas que se están viendo. Toman nota bien juiciosos de los datos y la información que es más importante. De eso no me tienen que mandar foto a mí, eso simplemente quedará registrado en el cuaderno y luego cuando regresemos al colegio pues yo le daré una revisada, pero lo más importante es que ustedes lo tendrán para poder repasar para la evaluación final y para que vayan escribiendo ahí también cualquier duda que se presente para resolverla en los encuentros que son directos. Algunas clases serán entonces utilizadas para realizar las actividades que se van a proponer, y otras clases simplemente van a ser para la explicación de un tema en concreto que trabajaremos, que durante este periodo corresponde a la célula. Las respuestas a las tareas solo permiten que ustedes adjunten un documento. Es muy importante que tengan claro esto porque finalizando el periodo tuvimos varios inconvenientes con este aspecto, porque muchas veces tomaban 2, 3 o 4 fotos a las actividades que realizaban, y cuando ustedes ingresan a la plataforma a adjuntar la respuesta a la tarea solamente llega la última foto que montaron, no puede llegar más de un documento. Por eso vuelvo a ser muy insistente con la recomendación de que si estás tomando fotos o estás escaneando las actividades y las tareas que estás realizando, te sugiero entonces que los conviertas en un solo documento. Cojas esas fotografías y las pegues en un documento de Word o en un documento de PDF. Lo mismo que cuando escaneas, las aplicaciones para escanear permiten de una hacerlo como un solo documento. De modo que cuando yo entre a revisar pueda encontrar la actividad completa y no tengamos problema. Necesito que estén muy atentos con las fechas de entrega de las actividades, porque no es que yo puse una actividad y usted a la media hora me contestó y me la respondió y me la mandó. Solamente le pueden dar respuesta en la fecha que yo les esté diciendo, porque lo ideal es que hagamos una o dos actividades y cuando esas dos actividades estén terminadas me manden las respuestas de las dos actividades. Para el asunto que, pues, donde hemos encontrado la mayor dificultad, que es como en el adjuntar los documentos. Además, quiero que sepan que tienen que tener claro que cualquier duda se va a resolver a través de mensajes, no hay problema, me pueden escribir. Las notificaciones de los mensajes llegan 2 horas después de que le escriben a uno, entonces tengan paciencia. Yo reviso mis mensajes siempre en las horas de la noche, o sea que al otro día estarían encontrando la respuesta de las inquietudes o dificultades que estén presentando. Algunos papás me habían escrito contándome que ellos tenían dificultades en semana para mandar las actividades porque llegaban en la noche de trabajar o solo estaban con esa disponibilidad para enviar los trabajos de ustedes el fin de semana. Por eso mi sugerencia entonces va a ser que las entregas de tarea van a tomar hasta el sábado, para que los papás que les están colaborando puedan hasta el sábado subir y cargar los archivos de las actividades que ustedes, muy juiciosos, van a realizar.
Resulta que el periodo pasado habíamos hablado de energía y el último tema que nos había quedado pendientes eran los circuitos eléctricos. De hecho, había una tarea que era comprar un kit de circuito. La mayoría lo había hecho, otros tantos no alcanzaron a comprarlo. No se preocupen. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos importantes del funcionamiento de los circuitos eléctricos que finalmente hacen funcionar todos los aparatos que tenemos en nuestras casas y vamos a hacer la construcción de ese circuito con el kit, los que tienen el kit en casa y los que no tienen el kit porque no lo pudieron conseguir o porque no era el momento, porque todavía tenían mucho tiempo para comprarlo. Entonces vamos a entrar, les voy a mostrar cómo entrar a una página que nos permite hacer la construcción de esos circuitos en forma virtual y es muy bacano para ustedes. Bueno, entonces vamos a, antes de empezar a hablar de los circuitos, hay como unos concepticos que tenemos que recordar y que tenemos que tener en cuenta. Lo primero era que habíamos hablado de una naturaleza eléctrica de la materia. Cuando eso mencionamos al átomo, vimos que estaba constituido de unas partículas, protones, neutrones, electrones, las partículas fundamentales y que además tenía carga eléctrica. Hablamos del flujo de energía, que hablábamos cuando la energía se podía transferir de un cuerpo a otro, que habíamos hecho una experiencia con las bombas, los papelitos y la regla. Vamos también a ver los materiales aislantes y conductores, pues los vimos anteriormente y los vamos a aplicar ahorita que estamos construyendo los circuitos, como aquellos materiales, hablamos de aislantes cuando ponen demasiada resistencia y por lo tanto no puede fluir por ellos la corriente eléctrica. Hablamos del caucho, del plástico, la madera, que son casi siempre los materiales que están recubriendo los cables, precisamente aislando y protegiendo de que no se vaya a hacer un cortocircuito o que nos vayamos a electrocutar. Y los materiales conductores, como su nombre lo indica, conducen la corriente eléctrica. Entonces van a ser muy importantes para la construcción de los circuitos. Y la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la circulación de los electrones a través de un material. Habíamos hablado de que habían corrientes continuas y corrientes alternas, que en la corriente continua los electrones fluían, es decir, que se movían de un punto a otro, y que en la corriente alterna el fluido de los electrones era realmente una vibración, ellos rebotaban en su misma posición. De esto no les estoy mostrando imágenes ni nada porque son cosas que ya habíamos visto en clase, es simplemente un recorderis para poder aterrizarnos en el asunto de los circuitos. Entonces los circuitos eléctricos son un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Como vemos en la diapositiva, está constituido por varias partes. Tenemos a los receptores, que podrían ser los bombillos. Los receptores siempre son materiales que transforman la energía. Por ejemplo, en el caso de la bombilla, transforma la energía eléctrica a energía luminosa. Si fuera el caso de un calentador, entonces transformaría la energía eléctrica en calor. Si fuera un fogón, entonces transformaría la energía eléctrica en calor. Si fuera un radio, transformaría la energía eléctrica en energía sonora. Tenemos el interruptor, que es, como su nombre lo indica, interrumpe, o sea, permite que pase o no pase la corriente eléctrica. Tenemos a los conductores, que son los materiales a través de los cuales va a circular la corriente eléctrica, es decir, los electrones, porque acuérdense que cuando hablamos de la corriente eléctrica, hablamos de que son electrones de ese material que se están movilizando. Tenemos también en nuestros circuitos una parte que se llama generador. Al fusible bueno, tenemos al generador, que los generadores son entonces los que van a producir la energía y van a mantener la corriente eléctrica en todo nuestro circuito. Son supremamente importantes y sin ellos no podríamos fabricar nuestros circuitos eléctricos. Podría faltar el fusible, podría faltar el interruptor, pero nunca podría faltar el generador, que es el que está proporcionando la energía, el material que está conduciendo esa energía y el receptor, que es a donde yo quiero llevar esa energía. Y tenemos a los fusibles,
Y esos fusibles se encargan de controlar y regular la energía que está pasando a través de nuestro circuito eléctrico. Si hay una sobrecarga, el fusible se estalla y al estallarse interrumpe la circulación de la corriente eléctrica para evitar el daño de muchos de los aparatos que tenemos en nuestras casas. Bueno, para construir nuestro circuito eléctrico, recuérdense que no se deben de preocupar porque no tengan el kit de circuitos, porque voy a mostrar las dos maneras en que lo podemos realizar. Uno, para los que tienen circuito en la casa y lo lograron comprar antes, y dos, para quienes no lo tienen puedan acceder a la página y cómo pueden acceder a ella, también voy a mostrarles paso a paso. Entonces espero que no se desesperen aquellos que no lograron conseguir el circuito. Entonces vamos a ver que con el circuito con kit vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las partes de nuestro circuito, tenemos el portapilas, no todos los circuitos lo tienen, las pilas o las baterías, tenemos el interruptor que nos permite prender y apagar, el portabombillos, el bombillo y los cables. Cables que tienen estas terminaciones para podernos proteger, se llaman caimanes, estas partecitas finales de los cables, y nos permiten hacer unas conexiones mucho más sencillas. Hay pilas que son cuadradas, que corresponden a las pilas de 9 voltios, también funcionan de la misma manera, no hay ningún problema. Cada kit de los circuitos eléctricos tiene las partes que vimos anteriormente. Entonces, este es el portapilas. Hay algunos que vienen directamente con una pila de 9 voltios, que es una pila que parece como un cuadradito. Los que no, entonces debemos insertar las pilas. Debemos hacer un poco de presión porque es un poquito durito para entrar. Le quedan estas dos puntas que tienen alambritos. Uno de esos extremos lo vamos a conectar al interruptor. El interruptor es el cosito que nos prende, permitir y apagar. Si tu circuito no lo tiene, no hay ningún problema porque lo puedes hacer directamente. Este alambre lo metemos entonces por el huequito que tiene el interruptor. Y lo envolvemos para que no se mueva de ahí, solo por uno de los agujeritos que tiene el interruptor. En el otro extremo del interruptor debes coger con una de las cables que tienen pinza el otro extremo. Ya quedó esa primera parte del circuito lista. Luego me voy con el otro cable que queda en el otro extremo y a esta punta la conecto con la otra pinza del cable que vino del otro color. Luego cojo el portabombillos y le pongo su bombillito. ¿A dónde voy a conectar estas pinzas que sobran? Lo voy a conectar a los lados del bombillo. Hay unos que son diferentes, no se preocupen, pero tienen siempre dos cositas a los lados para poder hacer la conexión. Son como unos tornillitos. Entonces voy a conectar por un lado a este tornillo y voy a conectar por el otro lado al tornillo. Bueno, luego de que tenemos armado nuestro circuito, encendemos el interruptor para que nos pueda prender nuestro bombillo. Encendemos el interruptor y vemos cómo nuestro bombillo prende y queda completo nuestro circuito eléctrico. Algunos circuitos de los que ustedes tienen en casa, en el kit, venían con esto que es un motorcito. Este motorcito nos permite hacer ventiladorcitos o carritos, y simplemente donde va el bombillo podemos reemplazarlo por el motorcito. Entonces, esa sería la forma indicada para nosotros construir nuestro circuito si teníamos el kit en casa, solo si lo teníamos. Bueno, para los que no compraron el circuito eléctrico antes de salir a la cuarentena, hay otra opción que es entrar a un simulador que me permite construir circuitos eléctricos. Voy a mi buscador de Google, escribo PET simulaciones de circuitos eléctricos y me va a arrojar los siguientes resultados. Entro, me encuentro con esto, no le doy descargar ni le doy insertar, sino que de forma inmediata le doy en play.
y así se me activa la plataforma para trabajarla en línea sin tener que descargarla en el computador. Sugiero entrar a introducción porque es la forma más sencilla de aprender a utilizar los elementos que tiene para la construcción del circuito y luego podrían ir al laboratorio y ensayar porque hay más materiales. Bueno, se nos abre esta pantalla y encontramos a este lado los materiales con los que podemos construir nuestro circuito. Y vemos acá que aparece cómo mostrar la corriente electrónica. Si deseo ver los electrones circulando o deseo ver el sentido de la corriente convencional. También me aparece el voltímetro y el amperímetro, que son aparatos que se utilizan para medir los voltios y la corriente eléctrica en que se está presentando. También me aparece esto, que es una forma que se utiliza para representar a los circuitos eléctricos y no tener que dibujar una pila completa o un bombillo completo, sino que es un sistema convencional que se utiliza en todo el mundo para dibujar un circuito eléctrico de forma más sencilla. Ahorita lo vemos. Entonces lo primero que voy a hacer es construir el circuito. La idea es que todos ingresen. Al final de la presentación estará el link para que puedan saber cómo acceder. Arrastro los materiales que vaya a utilizar. Este es el cable, que es el material conductor de electricidad. Voy a conectarle el bombillo. Voy a conectarle más cable para poder completar de cerrar enseguida mi circuito. Voy a agregar el fusible, que es lo que permite que mi circuito se mantenga controlado y no se vaya a quemar o a dañar por una sobrecarga. Entonces lo que hace el fusible es que si hay una sobrecarga, el fusible se quema y no permite la circulación de la corriente, evitando que hayan daños después. Voy a agregar más cable. Voy a agregar el interruptor, que es lo que me permite prender o apagar mi circuito. Voy a agregar la pila, que es lo que me va a generar la electricidad, que es sumamente importante. Y acá, haciéndole doble clic a la pila, podemos aumentar la cantidad de energía. En este caso, la pila es de 9 voltios, pero si yo quisiera aumentarle a 12, 13, 14 o 15, podría hacerlo con completa normalidad. Ahora sí, enciendo en el interruptor para que pueda circular la energía y podemos ver cómo nuestro bombillo emite la energía al haber conectado todo el circuito. Sugiero que cuando ya estés trabajando en él, entonces empieces a separar algunas partes del circuito y a introducir algunos materiales para que ensayes qué materiales son conductores y qué materiales no son conductores. Puedes ensayar con un billete, con un clip, con una moneda, con el lápiz, con el borrador. Voy a mostrarles qué sucede cuando le unimos el borrador. Vemos entonces que no hay circulación de electrones porque el borrador es un material que no es conductor de electricidad. Lo dejo por aquí o lo puedo dar a eliminar. Voy a mostrarles qué pasa cuando utilizo un lápiz. Y miren que circulan los electrones, pero con muy bajo movimiento, porque el interior de la mina del lápiz está hecho de un material que se llama grafito y es un semiconductor de la electricidad. Por eso no logra tener tanta potencia como la que tenía anteriormente. Voy a ensayar con otro material. La idea es que ustedes vayan ingresando y ensayen con todo lo que hay y que luego puedan ingresar al laboratorio y trabajar en él. Miren que con la moneda da perfectamente y no hay ningún problema. Nuestros electrones están circulando. Si yo quiero ver cómo está circulando la corriente, entonces hundo así para ver la corriente convencional, cómo se mueve. Y si quiero verlo en las convenciones que ya les había contado, miren cómo se observaría nuestro circuito. Quitándole entonces el dibujo de nuestro circuito sería ahí. Lo que simula la batería, lo que simula el interruptor, lo que simula el bombillo, lo que simula el fusible. Y ya luego volvemos a como lo teníamos anteriormente.
como lo teníamos inicialmente. La idea es que ingresen, que luego puedan entrar al laboratorio. Miren que ya aparecen más cositas para poder agregarle a este lado de acá, a este lado de acá. Bueno, la idea es que aprendan a utilizarlo y que lo disfruten. Como vimos entonces, esta es la página que la encuentran fácilmente pues por Google. Están las instrucciones, este es el link de la página. Pueden copiarlo en el documento que yo les voy a mandar adjunto para que puedan ingresar y practicar. Y recuerden cuidarse mucho, quedarse en casa bien juiciosos y cumplir con todas las actividades que les mandemos. Por esta clase no tenemos tareas, solamente entrar y practicar construyendo los circuitos. Si tienes el kit en casa, construye tu propio circuito, intenta hacer un auto con ese circuito, con los materiales que hayan en casa. Y la próxima semana que nos veamos, entonces estaremos realizando actividad, así que muy pendientes de la plataforma. Chao.